Delphias Audiolibros presenta Steelheart, el primer libro de la serie Reckoners, publicado en 2013 y escrito por Brandon Sanderson. Tercera parte. Capítulo 23. Gemí, tirando de la cuerda, mano sobre mano. La polea emitía un quejido de protesta con cada tirón, como si hubiera atado un desdichado ratón a un aparato de tortura y le estuviera dando vueltas alegremente. Habíamos emplazado la construcción en torno al túnel, en el escondite de los Reckoners, que era la única vía de entrada y de salida. Habían pasado 5 días desde nuestro ataque a la central eléctrica, y habíamos sido discretos todo ese tiempo, planeando nuestro siguiente movimiento, el ataque a Conflux para socavar a Control. Abraham acababa de volver con suministros, lo cual significaba que yo había dejado de ser uno de los especialistas en tensores del grupo para ser su fuente de trabajo juvenil gratis. Seguí tirando. El sudor me goteaba por la frente y empezaba a empaparme la camiseta. Por fin el cajón surgió de las profundidades del agujero y Megan tiró de las ruedas de la plataforma y lo metió en la habitación. Solté la cuerda, enviando la plataforma con ruedas y la cuerda al túnel para que Abraham pudiera cargar otro cajón de suministros. ¿Quieres encargarte del siguiente?, le pregunté a Megan, secándome la frente con una toalla. No me respondió como si tal cosa. Pasó el cajón a una carretilla que empujó para almacenarla con las demás. ¿Estás segura?, pregunté, con los brazos doloridos. Estás haciendo un buen trabajo, dijo ella. Y el ejercicio es bueno. Aseguró el cajón y se sentó en una silla. Puso los pies sobre la mesa y empezó a tomarse una limonada mientras leía un libro en su móvil. Sacudí la cabeza. Esa mujer era increíble. Considéralo una muestra de caballerosidad, dijo Megan, ausente, pulsando la pantalla para pasar el texto. Proteger a una chica indefensa del dolor y todo eso. ¿Indefensa?, pregunté mientras Abraham llamaba. Suspiré. Luego empecé a tirar de nuevo de la cuerda. Ella asistió. En sentido abstracto. ¿Cómo puede alguien estar indefenso en sentido abstracto? Hace falta mucho esfuerzo, dijo ella, y tomó un sorbo de su bebida. Parece fácil, pero no lo es. Igual que el arte abstracto. Yo gemí. ¿El arte abstracto?, pregunté, tirando de la cuerda. Sí, ya sabes. Un tipo pinta una raya negra en un lienzo, dice que es una metáfora y lo vende por millones. Eso no ha pasado nunca. Ella me miró, divertida. Claro que sí. ¿No aprendiste nada del arte abstracto en la escuela? Fui a la escuela en la fábrica, contesté. Estudié matemáticas elementales, geografía, historia y aprendí a leer. No había tiempo para nada más. Pero antes de eso, antes de Calamity, tenía 8 años y vivía en el centro de Chicago, Megan. Mi educación consistía principalmente en evitar las bandas y mantener la cabeza gacha en clase. ¿Eso aprendiste cuando tenías 8 años? ¿En la escuela primaria? Me encogí de hombros y seguí tirando. Ella parecía preocupada por lo que acababa de decirle, pero confieso que a mí me preocupaba lo que había dicho ella. La gente no pagaba tantísimo dinero por cosas tan absurdas. No, me había dejado patidifuso. Antes de Calamity, la gente era muy rara. Hice la siguiente caja y Megan saltó de la silla para moverla. No creía que le diera tiempo a leer mucho, pero no parecía molesta por las interrupciones. La miré mientras me tomaba un largo sorbo de agua. Las cosas habían sido diferentes entre nosotros desde su concesión en el hueco del ascensor. En muchos aspectos, estaba más relajada conmigo, cosa que no tenía mucho sentido. ¿No tendría que haber sido todo más embarazoso? Me había enterado de que no apoyaba nuestra misión. Eso me parecía bastante importante. Pero era una profesional. No estaba de acuerdo en que hubiera que matar a Steelheart, pero no abandonaba a los Reckoners, ni siquiera pedía que la trasladaran a otra célula. Yo no sabía cuántas había, al parecer solo lo sabían Tia y el profesor, pero había al menos otra. Fuera como fuese, Megan seguía en el barco y no dejaba que sus sentimientos la distrajeran del trabajo. Puede que no estuviera de acuerdo en que Steelheart tuviera que morir, pero por lo que yo le había sonsacado, creía en combatir a los épicos. Era como un soldado que opina que una batalla concreta no es acertada desde el punto de vista táctico, pero que apoya a los generales lo suficiente para librarla de todas formas. La respetaba por eso. Caray, me gustaba cada vez más. Y aunque no se había mostrado particularmente afectuosa conmigo últimamente, ya no era declaradamente hostil y fría. Eso me dejaba margen de maniobra para utilizar un poco de magia seductora. Ojalá hubiese tenido algo. Colocó la caja en su sitio y esperé a que Abraham llamara para empezar a tirar de nuevo. Quien apareció en la boca del túnel fue él, sin embargo, que se puso a desmontar el sistema de poleas. Se había curado del disparo del hombro con el reparador, el aparato Reckoner que ayudaba a la carne a recuperarse de forma extraordinariamente rápida. Yo no sabía mucho al respecto, aunque había hablado con Cody, que lo llamaba el último de los 3. Había 3 piezas de tecnología increíble que los Reckoners tenían de los días del profesor como científico: los tensores, las chaquetas, el reparador. Por lo que me había dicho Abraham, el profesor había desarrollado cada elemento y luego lo había robado del laboratorio en el que trabajaba con la intención de iniciar su propia guerra contra los épicos. Abraham desmontó las últimas piezas de la polea. ¿Hemos terminado?,
Pregunté. Así es. Había contado más cajas que las que he subido. Las otras son demasiado grandes y no pasan por el túnel, respondió Abraham. Cody las llevará al hangar. Así era como llamaban al sitio donde guardaban los vehículos. Yo había estado en él. Era una gran cámara en la que había unos cuantos coches y una furgoneta. No tan segura como el escondite. El hangar necesitaba acceso a la ciudad de la superficie, así que no podía formar parte de las calles subterráneas. Abraham se acercó a la docena de cajas que habíamos llevado al escondite. Se frotó la barbilla, inspeccionándolas. Podríamos descargarlas, dijo. Tengo otra hora libre. ¿Antes de qué? Le pregunté, acercándome a él. No me respondió. Has estado saliendo mucho estos días, le comenté. Siguió sin responderme. No va a decirte dónde ha estado, Nis, me dijo Megan desde su cómoda posición, junto al escritorio. Acostúmbrate. El profesor lo envía a un montón de misiones secretas. Pero, me sentía herido. Creía haberme ganado mi puesto en el grupo. No te apenes, David. Abraham cogió una palanca para abrir uno de los cañones. No es una cuestión de confianza. Tenemos que mantener algunas cosas en secreto, incluso dentro del grupo, por si uno de nosotros es capturado. Stilger tiene su forma de sonsacar lo que ocultas. Nadie excepto el profesor debe saber todo lo que hacemos. Era una razón de peso. Por eso seguramente no podía saber nada de las otras células de Reconers. Sin embargo, seguía resultándome molesto. Mientras Abraham abría otra caja, metí la mano en la bolsa que llevaba al cinto y saqué el tensor. Con él, desintegré las tapas de madera de unas cuantas cajas. Abraham me miró, enarcando una ceja. ¿Qué? Dije. Cody me dijo que siguiera practicando. Te estás volviendo muy bueno, dijo Abraham. Metió la mano dentro de una caja que yo había abierto y cogió una manzana cubierta de serrín. Muy bueno. Pero a veces la palanca es más efectiva, ¿eh? Además, puede que queramos volver a utilizar estas cajas. Suspiré pero asentí. Era, bueno, difícil. Me costaba olvidar la sensación de fuerza que había experimentado durante la incursión en la central eléctrica. Al abrir los agujeros en las paredes y crear aquellos asideros había doblegado la materia a voluntad. Cuanto más utilizaba el tensor, más me entusiasmaban sus posibilidades. También es importante evitar dejar pistas de lo que podemos hacer, dijo Abraham. Imagina si todo el mundo supiera de la existencia de esas cosas, ¿eh? Sería un mundo diferente, más difícil para nosotros. Asentí, y guardé reacio el tensor. Lástima que tuviéramos que dejar ese agujero para que lo viera Daimon. Abraham vaciló solo un instante. Sí, dijo. Lástima. Lo ayudé a descargar los suministros. Megan también nos ayudó y se puso a trabajar con su clásica eficacia. Acabó dedicándose a supervisarnos, diciéndonos dónde almacenar cada alimento. Abraham aceptaba sus indicaciones sin quejarse, aunque ella fuera la más joven del equipo. A mitad del proceso de descarga, el profesor salió de su habitación. Se acercó a nosotros estudiando los papeles de un clasificador. ¿Te has enterado de algo, profesor? Le preguntó Abraham. Por una vez, los rumores nos favorecen. Dejó caer el clasificador sobre la mesa de Tia. La ciudad bulle con la noticia de que un nuevo épico ha venido a desafiar a Steelhead. La mitad de la gente habla de eso, mientras que la otra mitad se esconde en el sótano a la espera del enfrentamiento. Eso es magnífico, dije. Sí. El profesor parecía preocupado. ¿Qué hay de malo entonces? Pregunté. Indicó el clasificador. ¿Te dijo Tia lo que contenía uno de esos chips de datos que trajiste de la central eléctrica? Negué con la cabeza, tratando de ocultar mi curiosidad. ¿Iba a decírmelo? Tal vez eso me diera una pista de lo que había estado haciendo Abraham esos últimos días. Propaganda, dijo el profesor. Creemos que encontraste un ala de manipulación pública del gobierno de Steelhead. Los archivos que trajiste son comunicados de prensa, esbozos de rumores para difundir y relatos de hazañas de Steelhead. La mayoría de esas historias y rumores son falsos, por lo que te ha podido determinar. No sería el primer gobernante que inventa una historia grandiosa para sí, comentó Abraham, guardando algunas latas de carne de pollo en uno de los estantes excavados en la pared del fondo. Pero, ¿para qué necesita Steelhead hacer algo así? Pregunté, secándome la frente. Quiero decir, es prácticamente inmortal. No le hace falta parecer más poderoso de lo que es. Es arrogante, contestó Abraham. Todo el mundo lo sabe. Se le nota en los ojos, en la forma de hablar, en lo que hace, se afirmó el profesor. Y por eso estos rumores son tan confusos. Los artículos no lo alaban o, si lo hacen, es de un modo extraño. La mayoría describen las atrocidades que ha cometido. Hablan de la gente a la que ha asesinado, de los edificios, incluso de las pequeñas ciudades que supuestamente ha arrasado. Nada de lo cual ha sucedido de verdad. ¿Está divulgando rumores acerca de que ha arrasado ciudades llenas de gente? Preguntó Megan, preocupada. Eso parece, dijo el profesor. Empezó a ayudarnos a vaciar las cajas. Advertí que desde que él estaba presente Megan había dejado de dar órdenes. Alguien, al menos, quiere que Steelhead parezca más terrible de lo que es en realidad. Tal vez hemos dado con algún grupo revolucionario, dije, ansioso. Lo dudo, respondió el profesor. Dentro de uno de los principales edificios del gobierno, con tantísima seguridad. Además, por lo que me dijiste, parece que los guardias conocían ese sitio. De todas formas,
Muchos de los artículos van acompañados de documentación que confirma que son obra del propio Stilgert. Incluso advierten de su falsedad y de la necesidad de darle sustancia con hechos comprobados. Está alardeando inventándose cosas. Dedujo Abraham. Solo que ahora su ministerio tiene que hacer que todas esas supuestas acciones parezcan auténticas. En caso contrario, quedará como un idiota. El profesor asintió, y yo me sentía abatido. Daba por hecho que habíamos encontrado algo importante. En cambio, todo lo que habíamos descubierto era un departamento dedicado a hacer que Stilgert pareciera bueno, y más malvado, o algo. Así que Stilgert no es tan terrible como le gusta que pensemos, dijo Abraham. Oh, lo es bastante, respondió el profesor. ¿No te parece, David? Más de 17.000 muertes confirmadas en su haber, dije, ausente. Consta en mis anotaciones. Muchas de esas víctimas eran inocentes. Todas no pueden ser inventadas. Y no lo son, dijo el profesor. Es un individuo terrible y espantoso. Solo quiere asegurarse de que todos lo sepamos. ¡Qué extraño!, exclamó Abraham. Rebusqué en la caja de quesos, saqué las piezas envueltas en papel y las puse en el hueco refrigerado, al otro lado de la habitación. Muchos de los alimentos de los Reconers eran cosas que yo nunca había podido permitirme: queso, fruta fresca. La mayor parte de la comida de Chicago Nova tenía que ser importada debido a la oscuridad. Era imposible cultivar frutas y verduras en el exterior, y Stilgert mantenía un férreo control sobre las granjas que rodeaban la ciudad. Alimentos caros. Ya me estaba acostumbrando a comerlos. Era curioso lo rápidamente que me había habituado a ellos. Profesor, dije, colocando un queso en el hueco, ¿se ha preguntado alguna vez si Chicago Nova estará peor sin Stilgert que con él? Al otro lado de la habitación, Megan se volvió bruscamente hacia mí, pero yo no la miré. No le diré que lo dijiste tú, así que deja de mirarme. Solo quiero saberlo. Probablemente lo estará, contestó el profesor. Durante un tiempo, al menos, la infraestructura de la ciudad se colapsará. Escaseará la comida. A menos que alguien poderoso ocupe el lugar de Stilgert y asegure el control, habrá saqueos. Pero, ¿querías venganza, hijo? Bien, ese es el precio. No te doraré la píldora. Intentamos no dañar a inocentes, pero cuando matemos a Stilgert, causaremos sufrimiento. Me senté junto al agujero refrigerante. ¿Nunca habías pensado en eso?, me preguntó Abraham, y se había sacado de debajo de la camisa aquel colgante que llevaba y lo estaba acariciando. En todos esos años de planificación, de preparación para matar al hombre al que odiabas, ¿no tuviste en cuenta nunca lo que sucedería en Chicago Nova? Me ruboricé, pero luego negué con la cabeza. No lo había pensado. Entonces, ¿qué hacemos? Continuar como hasta ahora, respondió el profesor. Nuestro trabajo es amputar la carne podrida. Solo entonces podrá empezar a sanar el cuerpo. Pero al principio va a ser muy doloroso. Pero, el profesor se volvió hacia mí y vi algo en su expresión, un profundo agotamiento, el cansancio de quien lleva librando una guerra mucho tiempo. Es bueno que pienses en esto, hijo. Reflexiona. Preocúpate. Permanece despierto por las noches, asustado por las bajas que causará tu ideología. Te hará bien comprender el precio de la lucha. Sin embargo, tengo que advertirte algo. No hay respuestas, no hay decisiones acertadas. Sometimiento a un tirano o caos y sufrimiento. Al final yo elegí lo segundo, aunque me duele en el alma. Si no luchamos, la humanidad está acabada. Lentamente nos convertimos en ovejas de los épicos, en esclavos y criados, estancados. Esto no es solo por venganza o desquite, es por la supervivencia de nuestra especie, para que los hombres sean dueños de su propio destino. Yo elijo el sufrimiento y la incertidumbre antes que convertirme en un perrito faldero. Todo eso de elegir por uno mismo está muy bien, profesor, dijo Megan, pero usted no elige por usted mismo, elige por toda la ciudad. Así es. El profesor guardó algunas latas en el estante. En última instancia no serán dueños de su propio destino. Si no los domina Stilgert, se las tendrán que apañar solos. Al menos hasta que aparezca otro épico que vuelva a dominarlos. Entonces lo mataremos también, repuso el profesor en voz baja. ¿A cuántos va a matar? No puede matar a todos los épicos, profesor. Tarde o temprano, uno se impondrá. ¿Cree que será mejor que Stilgert? Basta, Megan, dijo el profesor. Ya hemos hablado de esto, y he tomado mi decisión. Chicago Nova es uno de los sitios donde mejor se puede vivir en los estados fracturados, continuó Megan, ignorando el comentario del profesor. Tendríamos que concentrarnos en los épicos que no son buenos administradores, en los lugares donde la vida es peor. No, dijo el profesor con más osquedad. ¿Por qué no? Porque ese es el problema, exclamó. Todo el mundo habla de lo magnífica que es Chicago Nova, pero no es magnífica, Megan. Es buena solo en comparación con lo demás. Sí, hay lugares peores, pero mientras este agujero del infierno sea considerado el ideal, nunca llegaremos a ninguna parte. No podemos permitir que nos convenzan de que esto es normal. La habitación quedó en silencio. Megan estaba sorprendida por el exabrupto del profesor. Me senté, cabizbajo. Aquello no era como lo había imaginado. Los gloriosos Reconers imponiendo justicia a los épicos. Ni una sola vez se me había pasado por la cabeza el sentimiento de culpa que soportaban. Las discusiones,
la incertidumbre. Podía ver en ellos el mismo miedo que yo había sentido en la central eléctrica, la preocupación porque tal vez estuviéramos empeorando las cosas y pudiéramos acabar siendo tan malos como los épicos. El profesor se marchó, agitando una mano, frustrado. Oí el roce de la cortina cuando se retiró a su habitación de pensar. Megan lo vio irse, roja de furia. No es tan malo, Megan, dijo Abraham en voz baja. Seguía pareciendo tranquilo. No pasará nada. ¿Cómo puedes decir eso? Verás, no necesitamos derrotar a todos los épicos, dijo Abraham. Sujetaba con la mano la cadena con el pequeño colgante. Solo necesitamos aguantar lo suficiente. No voy a escuchar tus tonterías, Abraham, replicó ella. Ahora no. Dicho esto, nos dio la espalda. Se marchó del almacén por el túnel que conducía a las catacumbas de acero y desapareció. Abraham suspiró. Luego se volvió hacia mí. No tienes buen aspecto, David. Estoy mareado, confesé. Creía, bueno, que si alguien tenía las respuestas serían los Reckoners. Nos confundes, dijo Abraham, acercándose a mí. Confundes al profesor. No busques en el verdugo el motivo por el que cae su espada. Y el profesor es el verdugo de la sociedad, el guerrero de la humanidad. Otros vendrán a reconstruirla. ¿Y eso no te molesta? No demasiado, respondió Abraham sencillamente, volviendo a ponerse el colgante. Pero, claro, yo tengo una esperanza que los demás no tienen. Vi claramente el colgante. Era pequeño y plateado, una estilizada S. Me pareció reconocer ese símbolo de alguna parte. Me recordó a mi padre. Eres uno de los fieles, aventuré. Había oído hablar de ellos, aunque nunca había conocido a ninguno. La factoría criaba realistas, no soñadores, y para ser uno de los fieles había que ser un soñador. Abraham asintió. ¿Cómo puedes creer todavía que vendrán buenos épicos? Pregunté. Me refiero a que han pasado más de 10 años. 10 años no es tanto, contestó Abraham. No en el contexto histórico. La especie humana no es tan antigua en comparación. Los héroes vendrán. Algún día tendremos épicos que no matarán, no odiarán, no dominarán. Estaremos protegidos. Idiota, pensé. Fue una reacción visceral, aunque inmediatamente me hizo sentir mal. Abraham no era ningún idiota. Era un hombre sabio, o me lo había parecido hasta ese momento. Pero ¿cómo podía pensar de verdad que habría alguna vez épicos buenos? Era el mismo razonamiento que había matado a mi padre. Aunque él al menos tiene alguna esperanza. Tan malo era desear que existiera un grupo mítico de épicos heroicos, esperar que acudieran a salvarnos. Abraham me dio un apretón en el hombro y me sonrió antes de marcharse. Me quedé ahí y vi cómo seguía el profesor a la habitación de pensar, algo que nunca había visto hacer a ninguno de los demás. Poco después, los oí conversar en voz baja. Sacudí la cabeza. Pensé en continuar vaciando las cajas, pero no estaba de humor para hacerlo. Miré el túnel que conducía a las catacumbas. Sin pensármelo 2 veces, entré en él por si podía encontrar a Megan. Tercera parte. Capítulo 24. Megan no había llegado muy lejos. La encontré al fondo del túnel, sentada en una pila de cajas viejas, justo fuera del refugio. Me acerqué, dudoso, y me miró con recelo. Su expresión se suavizó al cabo de un instante, y se volvió para seguir escrutando la oscuridad. Tenía el móvil encendido para iluminarse. Me subí a las cajas y me senté a su lado, pero no hablé. Quería tener las palabras idóneas que decir y, como de costumbre, no se me ocurría nada. El problema era que básicamente estaba de acuerdo con el profesor, aunque me sintiera culpable por ello. Pese a que no tenía la educación necesaria para predecir que sucedería en Chicago Nova si su líder era asesinado, sabía que Steelheart era malvado. Ningún tribunal lo condenaría, pero yo tenía derecho a buscar justicia por las cosas que nos había hecho a mí y a los míos. Así que me quedé ahí sentado, tratando de decir algo que no la ofendiera pero que tampoco pareciera una tontería. Es más difícil de lo que parece, y probablemente por eso digo lo primero que me pasa por la cabeza la mayoría de las veces. Cuando me paro a pensar, nunca se me ocurre nada. Es un monstruo, dijo Megan al cabo de un rato. Sé que lo es. Odio que parezca que lo defiendo. Es simplemente que no sé si matarlo va a ser bueno para la misma gente a la que tratamos de proteger. Asentí. Lo entendía. De verdad que lo entendía. Volvimos a guardar silencio. Mientras permanecíamos ahí sentados oía sonidos lejanos en los pasillos, distorsionados por la extraña composición y la acústica de las catacumbas de acero. A veces se podía oír correr el agua, porque las cañerías de la ciudad estaban cerca. En otras ocasiones habría jurado oír ratas, aunque me sorprendía que pudieran vivir ahí abajo. En otros momentos era como si la tierra gimiera en voz baja. ¿Qué son, Megan? ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿Te refieres a los épicos? Hay un montón de teorías. Lo sé. Pero, ¿qué piensas tú? No respondió inmediatamente. Un montón de gente tenía sus propias teorías y estaba encantada de contártelas. Los épicos eran el siguiente paso en la evolución humana, o un castigo enviado por tal o cual dios,
o alienígenas. Tal vez el resultado de un proyecto gubernamental secreto, o todo era una patraña y estaban usando la tecnología para fingir que tenían poderes. La mayor parte de las teorías se venían abajo cuando se cotejaban con los hechos. Personas normales habían adquirido poderes y se habían convertido en épicos. No eran alienígenas ni nada por el estilo. Había suficientes historias acerca de familiares que manifestaban particulares habilidades. Los científicos decían que no comprendían la genética de los épicos, pero yo de eso no entiendo mucho. Además, la mayoría de los científicos habían desaparecido o trabajaban para alguno de los épicos más poderosos. De todas formas, muchísimos rumores eran absurdos, aunque seguían difundiéndose y probablemente seguirían haciéndolo. Creo que son una especie de prueba, dijo Megan. Fruncía el ceño. ¿Quieres decir desde un punto de vista religioso? No. No una prueba de fe ni nada por el estilo, respondió ella. Quiero decir una prueba de lo que haríamos si tuviéramos poder. Un poder enorme. ¿Qué nos haría? ¿Cómo lo manejaríamos? Puse mala cara. Si los épicos son un ejemplo de lo que haríamos con poder, entonces es mejor que nunca lo tengamos. Ella guardó silencio. Unos momentos más tarde oí otro extraño sonido. Silbidos. Me volví y me sorprendió ver a Cody caminando por el pasillo. Iba solo, a pie, lo que significaba que había dejado el motocarro que había usado para transportar las cajas de suministros en el hangar. Llevaba el arma al hombro y la gorra de béisbol con el supuesto emblema de su clan escocés. Se llevó una mano a la visera para saludarnos. ¿Qué? ¿De fiesta?, preguntó. Comprobó su móvil. ¿Es la hora del té? ¿Té?, pregunté. Nunca te he visto tomarlo. Suelo tomar palitos de pescado y una bolsa de patatas fritas, dijo Cody. Es una costumbre británica. Vosotros sois yanquis y no lo entenderíais. Algo parecía erróneo en esas palabras, pero yo no sabía lo suficiente para contradecirlo. ¿Por qué esas caras tan serias?, preguntó Cody, subiendo de un salto a las cajas para sentarse junto a nosotros. Parecéis un par de cazadores de mapaches en un día de lluvia. Guau, pensé. ¿Por qué no se me ocurren comparaciones así? El profesor y yo hemos discutido, dijo Megan con un suspiro. ¿Otra vez? Creía que ya lo habíais superado. ¿Por qué ha sido esta vez? Por nada de lo que quiera hablar. Muy bien. Muy bien. Cody sacó su largo cuchillo de cazador y empezó a limpiarse las uñas. Nightwilder ha estado en la ciudad. La gente informa de que se lo ha visto en todas partes, atravesando paredes y buscando en los cubiles de los facinerosos y los épicos menores. Ha puesto nervioso a todo el mundo. Eso es bueno, dije. Parece que Steelheart se está tomando la amenaza en serio. Tal vez, repuso Cody. Tal vez. Todavía no ha dicho nada del desafío que le lanzamos. Y Nightwilder está comprobando a un montón de gente corriente. Tal vez Steelheart sospecha que alguien intenta soplarle humo en el kilt. Tal vez deberíamos atacar a Nightwilder, dije. Ahora conocemos su punto flaco. Quizás sea una buena idea, dijo Cody, al tiempo que sacaba un largo y estilizado aparato de su bolsa. Me lo lanzó. ¿Qué es esto? Una linterna de luz ultravioleta. Conseguí encontrar un sitio donde las venden. Bueno, venden bombillas al menos. Las he puesto en las linternas. Tengo listas unas cuantas. Es mejor que estemos preparados por si Nightwilder nos sorprende. ¿Crees que vendrá aquí?, pregunté. Tarde o temprano empezará con las catacumbas de acero, contestó Cody. Tal vez haya empezado ya. Tener una base defendible no significa nada si Nightwilder decide atravesar las paredes y estrangularnos mientras dormimos. Alegres pensamientos. Me estremecí. Al menos ahora podemos combatirlo, dijo Cody, sacando otra linterna para Megan. Pero creo que estamos mal preparados. Seguimos sin saber cuál es el punto flaco de Steelheart. Y si en efecto desafía a Limelight, ya encontrará la respuesta, dije. Tiene un montón de pistas para descubrir qué había en la cámara del banco. ¿Y Firefight?, preguntó Cody. Todavía no hemos empezado siquiera a planear cómo enfrentarnos a él. Firefight, el otro de los grandes épicos guardaespaldas de Steelheart. Megan me miró, obviamente interesada en escuchar mi respuesta. Firefight no será un problema, dije. Eso dijiste cuando nos planteaste el asunto. Pero todavía no has dicho por qué. Lo he hablado con Tia. Firefight no es lo que pensáis. Me sentía razonablemente confiada al respecto. Ven, te lo demostraré. Cody arqueó una ceja, pero me siguió mientras volvía por el túnel. El profesor ya sabía lo que decían mis notas, aunque yo no estaba seguro de que lo creyera. Sabía que planeaba una reunión para hablar de Firefight y Nightwilder, pero también que estaba a la espera de lo que consiguiera Tia antes de avanzar demasiado en el plan. Si ella no encontraba unas respuestas para matar a Steelheart, lo demás no importaría. Yo no quería pensar eso. Rendirme en aquel momento por no conocer su flaqueza habría sido como averiguar que han echado a suertes el postre en la fábrica. Solo quedaba un número y, además, no importa, porque Pete se ha colado para robar el postre, así que nadie va a tenerlo de todas formas. Ni siquiera Pete, dado que para empezar no había postre. Bueno, algo así. Esa comparación era una mejora en mi progreso. Una vez llegados al final del túnel, conduje a Cody a la caja donde guardaba mis notas. Las hojeé brevemente y vi que Megan nos había seguido. La expresión de su rostro era inescrutable. Cogí la carpeta de Firefight, la puse en la mesa y saqué algunas fotos. ¿Qué sabes de Firefight?,
Pregunté. Es un épico de fuego, dijo Cody, señalando una foto en la que se veía una silueta de llamas, que despedía un calor tan intenso que el aire a su alrededor se ondulaba. Ninguna foto podía captar en detalle los rasgos de Firefight, ya que estaban hechos de llamas sólidas. De hecho, en todas las fotos que saqué de la carpeta brillaba tanto que distorsionaba la imagen. Tiene poderes de fuego épicos estándar, dijo Megan. Puede convertirse en llamas. En realidad, casi siempre aparece en forma de fuego. Puede volar, arrojar llamas con las manos y manipular las existentes. Crea un intenso campo de calor a su alrededor capaz de derretir las balas, aunque es probable que no lo hirieran aunque no se derritieran. Es un ejemplo clásico de épico de fuego. Demasiado básico, dije. Todo épico tiene sus pegas. Ninguno posee exactamente el mismo conjunto de poderes. Eso fue lo que primero me llamó la atención. Aquí está la otra pista. Indiqué la serie de fotografías, cada una de ellas una imagen de Firefight tomada un día distinto, a menudo con Steelheart y su séquito. Aunque Nightwilder salía con frecuencia de misión, Firefight solía quedarse junto a Steelheart para actuar como guardaespaldas de primera línea. ¿Lo veis?, pregunté. ¿Ver qué?, preguntó Cody. Aquí, dije, señalando a un hombre que estaba junto a los guardias de Steelheart en una de las fotos. Era delgado, lampiño e iba trajeado, con gafas de sol y un sombrero de ala ancha que le cubría la cara. Señalé la siguiente foto. Aparecía la misma persona. Y la siguiente. Y la siguiente. Su rostro era difícil de distinguir en las otras fotos también. No era el centro de ninguna, y el sombrero y las gafas enmascaraban siempre sus rasgos. Esta persona está siempre presente cuando aparece Firefight, observé. Es sospechoso. ¿Quién es y qué está haciendo ahí? Megan frunció el ceño. ¿Qué estás dando a entender? Tomad, echad un vistazo a estas, dije. Saqué una serie de 5 fotos tomadas en rápida secuencia. La escena mostraba a Steelheart volando por la ciudad con un séquito de sicarios. Lo hacía a veces, aunque siempre parecía que estuviera haciendo algo importante. Yo sospechaba que en realidad aquellos vuelos eran su versión de un desfile. Nightwilder y Firefight lo acompañaban, volando a unos 3 metros del suelo. Un desfile de coches los seguía, como un convoy militar. No se distinguía ninguna cara, aunque suponía que el sospechoso estaba entre ellos. 5 fotos. En 4 de ellas salía el trío de épicos volando juntos. Y en una, justo en mitad de la secuencia, la forma de Firefight estaba borrosa y traslúcida. ¿Firefight puede volverse incorpóreo como Nightwilder?, aventuró Cody. No respondí. Firefight no es real. Cody parpadeó. ¿Qué? No es real. Al menos no como nosotros lo entendemos. Firefight es una ilusión increíblemente intrincada e increíblemente astuta. Sospecho que la persona a la que vemos en esas fotos, la que lleva el traje y el sombrero, es el verdadero épico. Es un ilusionista capaz de manipular la luz para crear imágenes. Muy parecido a Refractionary pero mucho más poderoso. Juntos, el verdadero Firefight y Steelheart concibieron la idea de un falso épico igual que nosotros hemos inventado a Limelight. En estas fotos captamos un momento de distracción, cuando el verdadero épico no estaba plenamente concentrado en su ilusión y esta casi desapareció. ¿Un falso épico?, dijo Megan, incrédula. ¿Para qué? Steelheart no necesita eso. Steelheart tiene una extraña psicología, dije. Confía en mí. Apuesto que lo conozco mejor que nadie aparte de sus aliados más cercanos. Gran parte de lo que hace es para aferrarse al poder, para obligar a la gente a someterse. Nunca duerme en la misma habitación. ¿Por qué necesita hacer eso? Es inmune a todo. No, es un paranoico. Tiene miedo de que alguien descubra su punto débil. Destruyó el banco entero para que no quedara ni rastro de cómo resultó herido. Montones de épicos harían eso, advirtió Cody. Eso es porque la mayoría de los épicos son igualmente paranoicos. Mirad, qué mejor forma de sorprender a posibles asesinos que hacerlos prepararse para un épico que no existe. Si pasan todo el tiempo planeando cómo matar a Firefight y luego se enfrentan a una ilusión, los pillarán completamente desprevenidos. Eso nos pasará a nosotros. Si tienes razón, dijo Cody. Combatir a ilusionistas es muy duro. Detesto no poder confiar en lo que ven mis ojos. Mira, un épico ilusionista no lo explica todo, terció Megan. Hay grabaciones de Firefight derritiendo balas. Firefight hizo que las balas desaparecieran cuando alcanzaron la ilusión. Luego hizo que unas balas ilusorias cayeran al suelo. Más tarde los sicarios de Steelheart fueron y esparcieron por el suelo balas derretidas de verdad como prueba. Saqué otro par de fotos. Tengo imágenes donde se los ve haciéndolo. Tengo montañas de documentación sobre esto. Megan, puedes leerla cuando quieras. Ya está de acuerdo conmigo. Cogí unas cuantas fotos más del montón. Mira esto. Tengo fotos de una vez en que Firefight quemó un edificio. Saqué estas fotos yo mismo. ¿Ves cómo lanza el fuego? Si observas las huellas del fuego en las paredes al día siguiente, en este otro grupo de fotos, ves que no coinciden con las andanadas que creó Firefight. Las huellas del fuego reales fueron añadidas por un equipo de trabajadores durante la noche. Apartaron a todo el mundo del escenario, así que no pude fotografiarlos, pero la evidencia del día siguiente está clara. Megan parecía profundamente preocupada. ¿Qué?, dijo Cody. Como tú has dicho, respondió ella,
Los ilusionistas son un incordio. Espero que no tengamos que enfrentarnos a uno. No creo que tengamos que hacerlo, dije. Lo he pensado y repensado y, a pesar de la reputación de Firefight, no parece terriblemente peligroso. No puedo atribuirle ninguna muerte directa, y rara vez pelea. Tiene que deberse a que no quiere revelar su verdadera naturaleza. Tengo las pruebas en estas carpetas. En cuando Firefight aparezca, no tenemos más que disparar al que crea la ilusión, al hombre de las fotos, y toda la fantasía se desmoronará. No debería ser demasiado difícil. Puede que tengas razón en lo de las ilusiones, dijo Cody, examinando otro conjunto de fotos. Pero no estoy seguro de que este tipo que tú dices las cree. Si Firefight fuera listo, crearía la ilusión y luego se volvería invisible. Es posible que no pueda, respondí. No todos los ilusionistas son capaces de eso, ni siquiera los poderosos. Vacilé. Pero tienes razón. No podemos saber con certeza quién está creando al falso Firefight, aunque sigo pensando que Firefight no será ningún problema. Todo lo que tenemos que hacer es asustarlo, ponerle una trampa que destape la ilusión. Apuesto a que la amenaza de ser descubierto lo hará huir. Por lo que he podido deducir acerca de él, parece un poco cobarde. Cody asintió, pensativo. Megan sacudió la cabeza. Creo que te tomas esto demasiado a la ligera, dijo. Parecía furiosa. Si Steelhead ha estado engañando a todo el mundo todo este tiempo, entonces es posible que Firefight sea aún más peligroso de lo que pensamos. Hay algo en esta historia que me inquieta. No creo que estemos preparados para ello. ¿Estás buscando un motivo para cancelar esta misión?, repliqué, molesto con ella. Nunca he dicho eso. No ha hecho falta. Me interrumpió un movimiento en el túnel que daba al refugio y me volví a tiempo de ver llegar a Tea con unos vaqueros gastados y su chaqueta de reconer. Tenías las rodillas manchadas de polvo. Se incorporó, sonriendo. La hemos encontrado. El corazón me dio un vuelco en el pecho y emió lo que pareció una descarga eléctrica por todo mi cuerpo. La flaqueza de Steelhead. ¿Has descubierto qué es? No respondió ella. Los ojos le brillaban de emoción. Pero esto debería llevarnos a la respuesta. La he encontrado. ¿Qué? Ya. Preguntó Cody. La cámara del banco. Espero que hayas disfrutado explorando esta distopía llena de acción y suspenso tanto como yo. Recuerda, si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte para más contenido literario. Recuerda que puedes comentar cualquier cosa. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego, familia.